Le he dado como título a esta enseñanza la cena del Señor, pero le he puesto un subtítulo, una invitación de Cristo. Porque literalmente la cena del Señor es una invitación de Cristo. Dependiendo del contexto de donde vengamos, que hayamos crecido, que conozcamos anteriormente, muchos llaman a este momento la Santa Cena, y otros lo llaman la Eucaristía. Es decir, hay diferentes formas de llamar este momento, este tiempo. Para nosotros lo llamamos la Cena del Señor porque pues así está en la Biblia. Hemos querido utilizar el nombre bíblico y lo queremos hacer también porque nos recuerda algo muy importante que creemos que como iglesia se ha perdido a través de los siglos. Y es que si utilizamos estos otros nombres, y bueno, de pronto en el nombre Santa Cena está allí implícito la palabra cena. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque en muchos lugares, en muchas iglesias, yo diría en la gran mayoría, independientemente de la denominación, la cena se redujo, y con esto no quiero decir que no sean importantes el pan y el vino, de hecho son fundamentales, pero se redujo solo a un poco de pan y un poco de vino. Cuando la Biblia enseña que literalmente era una cena, es decir, era una comida, era un banquete, aunque bueno, era en la noche normalmente, por eso también se conoce como cena, pero en muchos lugares, en muchas iglesias, se ha perdido ese contexto de estar en una cena, de estar a la mesa, de compartir un alimento juntos, aunque como lo decía, el pan y el vino son fundamentales y obviamente con la ayuda de Dios hoy vamos a ver un poco más por qué el pan y el vino son fundamentales, pero aunque hubiera pan y vino, creo que si no está la cena, si no está la mesa, si no está el compartir, creo que se pierde una parte fundamental de este momento tan especial. Y nuevamente, lo más importante es que en la cena no es una invitación de nosotros como iglesia. La cena del Señor no es algo que se inventó un ser humano. La cena del Señor es algo que Cristo mismo estableció. De hecho, aún lo podríamos tomar como un mandamiento. En la Iglesia Católica Apostólica Romana, de hecho, lo tienen dentro de uno de los sacramentos y es uno de los sacramentos más importantes para ellos. Para nosotros los cristianos protestantes, como se nos conoce, creemos que este es uno de los mandamientos de Cristo más importantes. De hecho, para el cristiano podríamos casi que decir que del llamado de Dios, de Cristo mismo, a bautizarnos en su nombre, la cena del Señor es el segundo llamado más importante que Él hace para que practiquemos tú y yo, la cena del Señor. Así que literalmente es una invitación de Cristo. Voy a centrar esta enseñanza, hay muchos pasajes que nos hablan de la cena del Señor, pero lo quiero centrar en Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 27. He querido tomar este pasaje de Lucas porque dice algo muy particular que no lo dicen los otros evangelistas. En cada uno de los cuatro evangelios y en primera carta a los Corintios 11 se describe la cena del Señor, pero Lucas recoge un detalle que es muy importante, por eso he querido tomar el pasaje de Lucas. Leámoslo en la Nueva Traducción Viviente y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará, pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería capaz de hacer semejante cosa. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos.
Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia, sin embargo, son llamados amigos del pueblo, pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando y para este propósito he querido dividir este pasaje en tres puntos, en tres secciones, desglosándolo para que lo podamos entender un poco más. Y no sé si notamos que en la lectura no solamente se centra el pasaje en la cena, que es lo que muchas veces se hace y está bien, pero sí notamos que hay unos detalles muy interesantes, como que allí aún en medio de la cena había un enemigo que se hacía pasar por amigo. También se habla del servicio y se habla de una comparación muy fuerte, o mejor, de un contraste muy fuerte entre personas que dicen ser amigas del pueblo, pero terminan siendo abusadores del pueblo y que Dios nos guarde, porque en la iglesia, en el cuerpo de Cristo debe ser diferente. Entonces notemos que hay muchos detalles allí que de pronto no se recogen en otro lugar en la palabra, o bueno, al menos en ese mismo contexto de la cena. Por eso quiero entonces que una vez más dividamos este pasaje en tres puntos, en tres secciones. Por eso lo primero que quiero que veamos es el significado de la cena del Señor. Esto lo hemos tratado muchas veces, gracias a Dios, en estos años que Él nos permite estar predicando en este lugar, hemos tenido varias veces, muchas veces, no tantas como quisiéramos, porque obviamente para tener un tiempo como este se necesitan recursos y muchas cosas, pero mis hermanos, hemos tenido la cena del Señor en varias ocasiones y siempre hemos recalcado que lo más importante en la cena del Señor es entender el significado. Lo más importante en la cena del Señor es saber de qué se trata esto. Y saben qué es lo más interesante, mis hermanos, que hay muchas personas que a veces no lo comprenden. Entonces vamos a ver el significado de la cena del Señor en los versículos desde el 14 al 20 y vamos a ver cómo Cristo nos invita en primer lugar a que por medio de la cena entendamos que el significado de este acto, digamos, de esta comida, de este momento del pan y del vino es recordar la obra de salvación que Cristo efectuó por nosotros. Por eso vayamos ya directamente allí a la palabra y veamos esto, versículo 14. Dice cuando llegó la hora, ahora detengámonos solo un instante allí, aquí necesitamos contexto por si alguien no lo sabe. Cuando llegó la hora de qué? Esto puede significar dos cosas o las dos cosas a la vez, y hay una de la cual podemos estar seguros. Cuando llegó la hora de celebrar la Pascua, muchas veces lo he recordado, de hecho siempre lo he recordado cuando celebramos la cena. En el Antiguo Testamento se celebraba la Pascua, en el Nuevo Testamento no se celebra la Pascua, aunque curiosamente hoy hay muchos cristianos que quieren o están celebrando la Pascua, pero nosotros no celebramos la Pascua porque como dice la palabra de Dios, Cristo es nuestra Pascua y la Pascua era un símbolo, un significado que apuntaba a la obra que Cristo iba a venir a hacer. Y Cristo literalmente cambia la Pascua por la cena. Pero esto es lo que nos está diciendo en primer lugar, llegó la hora de celebrar la Pascua, pero también puede significar lo segundo y es que llegó la hora de que Cristo entregara su vida en sacrificio por la humanidad. Y personalmente creo que significa las dos cosas, así que pensemos en esto. Tú y yo no somos judíos, o bueno, no sé si hay aquí un judío, pero para un judío la Pascua era una de las celebraciones más importantes que jamás pudiera existir en su contexto, en su religión, en su época, hablando del tiempo en el que esto se celebraba, aunque muchos judíos todavía lo hacen, pero para ellos era una de las celebraciones más importantes. Pero no solamente pensemos que era una de las celebraciones más importantes para el pueblo judío, sino que para el cristiano esta hora marca el momento más importante, como lo vamos a ver en un instante, para el cristianismo. Y es el momento en el que el Hijo de Dios entrega su vida en una cruz por los pecadores. Así que esto no es cualquier momento. Por eso es que queremos que siempre que celebremos la Cena del Señor, estemos todos reunidos como iglesia para que juntos celebremos esta verdad tan maravillosa. Es cierto que en cada servicio, en cada momento que nos reunimos como iglesia, el Evangelio está, adoramos a Cristo. Es un momento supremamente especial, pero creo que es más especial todavía cuando juntos como iglesia celebramos la Cena del Señor. Y notemos lo que dice Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa y esa es la parte que nosotros hemos querido rescatar.
Una vez más, no es por criticar, ni mucho menos, ni por hacer alarde tampoco, pero ¿cuántos de nosotros hemos estado a veces hasta por años en iglesias y cuántas veces cuando celebramos la cena nos hemos sentado a la mesa juntos? Y aquí no se refiere simplemente en una mesa, sino a comer. Esa es la parte que nosotros hemos querido rescatar, la cena, el comer juntos, porque esto también nos recuerda que todos somos iguales. En muchos lugares de iglesia a veces se ve como al que predica o al hombre que está enfrente, llámesele como se le llame, se le ve como el más importante. Pues Jesucristo nos enseña que si vamos a hablarlo desde el término de vista humano, ¿quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? Se supone que el más importante es el que está sentado a la mesa. Uno solo es un sirviente. Ustedes están sentados a la mesa. Claro que con la ayuda de Dios ahorita cuando termine la enseñanza yo voy a estar sentado junto con ustedes. Pero si notamos el contraste tan fuerte, por eso nosotros queremos rescatar la mesa. Y no solo la mesa, sino la cena. Ustedes son importantes realmente para Dios, tanto que el Hijo de Dios entregó su vida por ustedes. Mis hermanos, y ahí es donde vamos, el que está frente a ustedes solo es un siervo, solo es un sirviente. Y entonces esto nos habla de la unidad. Ahora, tratemos de imaginarnos este momento, el mismísimo Hijo de Dios, santo, puro, perfecto y sin mancha, hecho hombre, sentado a la mesa con ¿quiénes? ¿Con los mejores? Con pecadores. Mis hermanos, tratemos de imaginarnos eso. Si Cristo estuviera en este momento, literal, en carne y hueso con nosotros, aunque Él está literal con nosotros, en su espíritu, en nuestros corazones, Él es real, Él es Dios, pero que estuviera de carne y hueso y Cristo se sentara a la mesa. ¿Quién quisiera compartir la mesa con Cristo? Qué privilegio tan grande, ¿cierto? Pero alguien diría, ay, no, 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 no me siento digno. No, mis hermanos, ese es el problema a veces de la religiosidad. Esta es una invitación de Cristo. Cuando Cristo estuvo en esta tierra y llegó la hora, llegó ese momento, mis hermanos, Él se sentó junto con sus apóstoles, junto con sus discípulos a la mesa, a disfrutar de una deliciosa comida, pero más importante, a disfrutar de una comida que apuntaba con un significado muy grande a la obra de Cristo Jesús. Dice el versículo 15, Jesús dijo, y notemos este lenguaje, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, lo que les acababa de decir. Era la Pascua y de hecho literalmente, tanto para Jesús como para estas personas que estaban allí a la mesa, la última Pascua. Porque a partir de este momento ya no habrían más Pascuas. Ya sería la cena del Señor, algo que empezaría a practicar la iglesia a través de los siglos y que sigue practicando hasta el día de hoy y que hoy nosotros estamos llevando a cabo. Pero está claro, era la Pascua y dice, notemos, Cristo quería, deseaba comer esta Pascua. Y he escuchado muchas veces, y espero que si alguien piensa eso, no quiero decir esto por criticarte, sino al contrario, por animarte y decirte que puedes estar equivocado. Si eres tú de los que piensan que en el momento de la cena hay muchas personas que hasta se excluyen ellos mismos, piensan que no deberían estar, muchas veces por nuevamente ideas religiosas, pero Cristo deseaba comer esta cena, comer esta Pascua con sus discípulos. Imagínense que hubiera uno que le hubiera dicho, ay, no, yo no quiero, no, yo no me siento bien. Alguien de pronto, espero que no, pero si alguien se sintiera así en esta hora, todo lo contrario. Este es un tiempo muy especial. Alguien podría pensar, ay, venga, pero es que hay personas aquí que yo nunca he visto, hoy no me siento como incómodo. Es más, ese es uno de los puntos más fuertes que creo que nuestra cultura ha distorsionado y que por eso es tan importante una vez como iglesia recobrar la mesa. Aunque bueno, no sé, pero hay muchas personas que hasta les da pena comer en público, ¿cierto? En la antigüedad el privilegio más grande que alguien podría tener, es más, la muestra de afecto, cariño más grande que alguien podría tener por ti era invitarte a su casa a que te sentaras a su mesa. Por eso si has leído los evangelios verás que hubo muchas personas importantes, influyentes en su época, cultura y sociedad, que una de las cosas que querían hacer era invitar a Jesús. Cuando había un personaje importante, ellos hacían un banquete e invitaban a esa persona importante porque que se sentara a la mesa, eso era un reconocimiento de grandeza. ¿Han leído ese tipo de historias? El problema fue que de pronto cuando Jesús en un momento estaba, por ejemplo, en la casa de Simón, un fariseo que se creía muy buena gente y que se creía el mejor y claro, tenía recursos e hizo un banquete, tenía con qué hacerlo, invitó a Jesús, pero ¿qué sucedió en el momento en que una mujer pecadora entró? ¿Qué empezó a hacer Simón? A murmurar, a criticar. Y a veces pasa con muchos cristianos, perdón lo que voy a decir, pero ahí es donde vamos. Hasta a veces dicen, no, es que yo soy muy malo, quizás yo soy muy pecador, quizás yo he cometido muchos errores. ¿Qué le diríamos entonces tú y yo a esa mujer pecadora que entró?
¿Saben el contexto? ¿Saben qué era esa mujer? Era una prostituta. ¿Y quién fue el que criticó a la mujer? ¿Quién fue el que dijo hasta, si este fuera profeta, sabría quién está allí, quién lo está tocando? ¿Sí conocen la historia? ¿Y Cristo la criticó? Cristo más bien criticó al que estaba criticando a la mujer. Mis hermanos, es un momento para recordar que a pesar de lo que somos, que esa es la realidad, a pesar de lo falibles, de los llenos de errores que somos, mis hermanos, Cristo nos invita a su mesa. ¿Saben por qué? Porque Él sufrió en carne y hueso por nuestros pecados. Y para Cristo era un anhelo, pero también dice, antes de que comiencen, ¿qué? Mis sufrimientos. Es también un recordatorio. Mis hermanos, ahí es donde vamos, porque todos podemos estar juntos a la mesa sin importar lo que hayamos sido, sino porque en Cristo somos iguales, porque Cristo hizo un sacrificio por nosotros. Versículo 16. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Entonces, si notamos, Cristo dice que un día, y es donde viene lo más hermoso, un día todos los cristianos de toda época, de toda tribu, lengua, nación, y sí lo voy a decir porque es correcto, mis hermanos, de toda denominación, porque Dios no tiene títulos para su iglesia. Donde quiera que Dios tenga los suyos, Él los conoce. No todos los que dicen Señor, Señor, realmente entrarán en el reino de los cielos, pero Cristo conoce a los suyos. Y una vez más, por eso estoy tan feliz de que en este momento, en este lugar, haya personas, de hecho, puedo decirlo, no solo de dos congregaciones, aquí hay personas de diferentes congregaciones. Y gracias a Dios por ello, porque la iglesia es una sola. Los hombres somos los que hemos encasillado la iglesia en cuatro paredes y a veces tristemente en un título. No, la iglesia es una sola. Y saben, un día en el cielo va a haber un banquete. Y allí sí, todos los cristianos, mis hermanos, no va a faltar ni uno, por la gracia de Dios, junto conmigo, porque me considero cristiano por creer en Cristo, no porque sea mejor. Mis hermanos, vamos a estar juntos allá en la eternidad. Pero por eso es bueno que estemos aquí juntos, sin discriminación, sin que nadie se sienta más, sin que nadie se sienta menos. Pero todo esto que estamos haciendo aquí, que Cristo hizo un día y que tú y yo hacemos en recordatorio de lo que Cristo hizo, en conmemoración, tiene un significado que un día se va a cumplir en la eternidad. Así que, digámoslo, hoy estamos disfrutando una probadita de la eternidad. Así será en la eternidad, mis hermanos. Versículo 17. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. No se la tomó él solo. La idea era que todos participaran. Y saben una cosa, nosotros tristemente, digo tristemente por nuestra cultura, que a veces nuestra cultura, uno piensa que hace cosas muy buenas, pero digo tristemente porque en este contexto era una sola copa grande y todos bebían de la misma copa. Alguien diría, ay no, yo no haría eso. Bueno, en este contexto sí se hacía. Claro, o no es que hoy va a haber una sola copa, pero vamos a tener vino para todos con la ayuda de Dios ahora cuando estemos participando de la mesa. Allí hay gratitud, allí hay comunión. Y me encanta porque Cristo no fue que Él fue y repartió. Repártanlo entre ustedes. Es otra de las cosas que nosotros hemos querido rescatar en la cena. Todos podemos tener participación. Tú puedes tomar una copa y compartirla con un hermano. Tú puedes tomar el pan y compartirlo con otra persona que está allí a tu lado. Versículo 18. Pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Qué interesante. ¿Sabían ustedes? Esto es un detalle curioso. No es el centro de la enseñanza, pero Cristo, hasta este momento, aunque está en el reino de los cielos y allí hay comida, está en la eternidad. La Biblia muestra esto de muchas maneras. Mucha gente se alegra porque en la eternidad va a haber comida, pero Cristo dice que Él en este momento es abstemio, es decir, Él no toma vino, no porque sea pecado, no porque sea malo. Lo malo siempre lo decimos, es emborracharse. Pero ¿saben qué dijo Él? No lo voy a hacer porque pensemos en esto, lo que acaba de decir Cristo. Cristo tenía tantos deseos de tomar esta cena, de comer esta última Pascua con sus discípulos antes de ir a morir en la cruz. Pero Él dice, no lo voy a volver a hacer hasta que esto se cumpla. Es decir, que Cristo está esperando a que todo esto sea consumado, a que llegue la eternidad, para volver a tener esta cena contigo y conmigo. Por eso es que cuando tú y yo nos reunimos para la cena, esto es tan especial, porque estamos también apuntando y recordando que Cristo está anhelando ese día. ¿Lo anhelamos tú y yo? Si notamos que antes la cena no es un tiempo como de miedo, hasta hay personas que tienen tanto temor. Yo pienso que hay que tener cuidado. Yo estoy muy de acuerdo con la solemnidad, con el respeto. Ahorita el hermano Alfredo lo estaba diciendo, eso es muy importante. Nuestra actitud. No estamos en cualquier momento, no estamos en cualquier lugar. Perdón lo que voy a decir, espero que se entienda bien y lo quiero decir con amor y con gracia. De hecho, no estamos ante cualquier comida.
Esta no es simplemente una invitación de generosidad, queremos compartir un alimento. No, es más que eso. Es un tiempo para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso, aún al tomar esa comida, el hermano ahorita lo estaba recordando, el hermano Alfredo, ese fue uno de los problemas en Corinto. Uno de los problemas y una de las cosas a las que Dios nos llama a examinarnos es a esto. O sea, entendemos este significado. De hecho, pecamos, podríamos estar pecando al tomar esta comida indebidamente. Pero ¿cuál es ese pecado del que muchas veces se ha malinterpretado? Es precisamente eso, pensar que debería yo tomar primero y dejar a otra persona viendo, quizá a otra persona que no tome o que no pueda comer. Mis hermanos, es al contrario, es esperarnos todos. Ahorita que con la ayuda de Dios sirvamos la cena, la idea es que todos nos esperemos porque es algo que queremos participar juntos. Dice el versículo 19, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Y muchas personas han tomado esto donde dice, esto es mi cuerpo, y lo han tomado como literal. Sin embargo, la parte final dice, hagan esto que en memoria de mí. Por eso nosotros creemos que el pan es, al tomar el pan, estamos recordando que lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. ¿Qué sucedió con el cuerpo de Cristo? Literalmente horas después de él haber tomado esta cena, fue desfigurado, fue destrozado. ¿Por qué? Por ti y por mí, por nuestros pecados. Entonces, si notamos, no es simplemente una comida comunitaria, aunque queremos tener comunión. Es curioso, en algunos contextos se le llama a este tiempo la comunión y a veces no hay comunión. Pero mis hermanos, es una comunión donde todos los que estamos participando estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Y estamos tomando este tiempo y esta cena en memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Notamos lo importante de esto? ¿Y qué dice el versículo 20? Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino. Bueno, de hecho, si estudiáramos más el pasaje en su contexto, aquí ya llevamos 2 copas. Eran 7 copas, pero aquí nos habla de 2. Tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Cuando tomamos la cena del Señor y cuando tomamos particularmente el vino, estamos recordando que la sangre de Cristo fue derramada por ti y por mí para perdonar nuestros pecados. Entendemos entonces lo solemne, lo importante, lo serio, pero a la vez lo maravilloso de este tiempo, de este momento, de esta cena. No es cualquier cosa. Pero a la vez ahí es donde vamos. Cuando uno toma la cena del Señor entendiendo lo que Cristo hizo por uno tiene seguridad. Se ha llamado muchas veces, y de hecho lo vamos a ver, es también importante, se ha llamado a la iglesia a examinarse frente a la cena, a examinarse si hemos pecado, si hemos fallado. Y yo quiero que hagamos lo mismo, pero en muchos lugares es, has cometido un error, fallaste esta semana. Yo más bien diría, ¿y quién no? Es para examinarnos y decir, gracias a Dios que hoy podemos tomar la cena con una conciencia limpia, porque no es por nosotros. Es más, nosotros acostumbramos ya a hacer un llamado con anterioridad, vamos a celebrar la cena a tal fecha porque queremos que todos se dispongan y puedan estar. Pero hay muchas personas y muchos lugares de iglesia donde lo hacen es para que usted se examine. Y si de pronto usted cometió un error en la semana, no puede participar. Mi hermano, mi hermana, si hemos cometido errores, este es un momento para recordar que tenemos perdón, que a la diestra del Padre el Hijo de Dios intercede por nosotros y que Él es el único justo, santo y perfecto, y que de hecho si podemos participar y debemos participar de la cena es porque hubo uno, santo, puro y perfecto, que derramó su sangre por ti y por mí, imperfectos. Es porque hubo uno, santo, puro y perfecto, cuyo cuerpo fue despedazado por ti y por mí, que somos imperfectos. Si hemos pecado, claro, reconozcamos nuestros pecados, pero tenemos a uno que nos perdona. Mis hermanos, la cena del Señor es recordar que no somos nosotros, que no es por nuestros méritos, que no es por nuestras obras, que no es por nuestro esfuerzo. La cena del Señor nos recuerda que alguien más lo hizo por nosotros, y más cuando uno está sentado a la mesa y alguien más preparó la comida. ¿Qué está haciendo uno? Disfrutando de lo que otros hicieron. La cena del Señor es una ilustración gráfica del Evangelio. El Evangelio es que cuando tomamos el pan, recordamos que Cristo, su cuerpo fue entregado por nosotros, que la sangre de Cristo fue derramada por nosotros para que seamos salvos. De hecho, es una certeza de seguridad. No es que de pronto cometí un error y, mis hermanos, si cometimos errores y los cometemos, pidámosle perdón a nuestro Dios, Él nos perdona. Es un tiempo para recordar que Cristo es nuestro sacrificio. Termino este punto con Hebreos 10:14, posiblemente el versículo que más amo de toda la Biblia.
Lo he dicho, siempre que hablo de este versículo lo digo. Y siempre digo, las palabras nunca serán suficientes para expresar lo que dice este pasaje. Pues mediante esa única ofrenda, solo una, está hablando de la ofrenda de Cristo. Él, Cristo, perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Aquí ninguno es perfecto en sus propios méritos, en sus propias obras, empezando por mí. Pero por lo que Cristo hizo, ya somos perfectos. Y nos está santificando, nos está perfeccionando. ¿Cómo así que si ya somos perfectos y nos está perfeccionando? Miren, mis hermanos, por si alguien de pronto no lo ha entendido de esta manera. Si tú te miras en tu propia vida, si yo me miro en mi propia vida, es más, si otros nos miran, los que nos pueden ver, quizá nuestra familia, los que están cerca de nosotros, ¿pueden decir que somos perfectos? Yo creo que lo que pueden decir es con toda certeza y seguridad son imperfectos. Yo estoy seguro que mi familia tiene que decir, Alex es imperfecto. Eso es real y no es que lo estoy diciendo con orgullo. Pero de algo estamos seguros. Dios nos está perfeccionando. Pero ante los ojos de Dios, y lo diría, y en este momento, por lo que la palabra de Dios declara, a los ojos de Dios, y es más, deberíamos nosotros vernos, y más en este momento donde estamos celebrando la cena del Señor, deberíamos vernos perfectos, porque aunque somos imperfectos para Dios, Él ya nos ve perfectos. Dios ya sabe cómo termina esto. ¿Cómo termina esto? Contigo y conmigo perfectos en la eternidad, disfrutando de una cena con el Salvador. ¿Sí o no? Para Él ya es perfecto. Por eso dice que con esa ofrenda, ¿y saben por qué somos perfectos? Ni siquiera por lo que hoy está sucediendo con nosotros, que Él nos está perfeccionando, porque ya con la ofrenda de Cristo, Él nos hizo perfectos. Yo lo quiero decir de esta manera y creo que es la mejor ilustración. ¿Es Cristo perfecto? Absolutamente. Si hoy el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre, tratemos de imaginarnos cómo ve su Padre a su Hijo. ¿Cómo ve el Padre a Cristo? Santo, puro, perfecto, sin mancha, ¿cierto? Nadie duda de eso. ¿Saben cuál es el asunto? Así mismo nos ve el Padre a ti y a mí, porque tú y yo estamos en Cristo, porque Cristo nos purificó, porque Cristo nos limpió, porque Cristo nos ha vestido con sus vestiduras de justicia, de santidad, de perfección. Siempre pongo esta ilustración, bueno, siempre no, pero muchas veces la pongo cuando hablo de esto. ¿Recuerdan ese episodio en el Antiguo Testamento cuando Jacob usurpó el lugar de Esaú, su hermano, para presentarse ante su padre Isaac? ¿Qué hizo? Se puso el vestido de Esaú y hasta para poder ser velludo, porque él era lampiño, se puso las pieles de un corderito que habían matado para hacer la cena. ¿Recuerdan esa historia tan famosa? Y cuando Jacob entra a donde su padre que estaba ciego, lo que su padre reconoció fue la voz y dice, ¿quién está ahí? Entonces dice, yo soy Esaú, pero escucho la voz de Jacob, acércate. Pero claro, cuando se acercó Jacob a su padre Isaac, ¿qué sucedió con Isaac? Él sintió el olor de las prendas que olían a campo, porque a Saúl le encantaba el campo. Y dijo, ay, huele a Saúl. Y lo tocó y sintió el vello, aunque no era ni siquiera de Esaú, era de un corderito, pero dijo, está velludo. Sí es Esaú. Sin embargo, lo que estaba haciendo Jacob era usurpando el lugar de su hermano. Mis hermanos, Cristo, digamos lo que en este sentido es nuestro hermano mayor, pero no es que nosotros estemos usurpando su lugar, es que Él mismo nos viste con sus vestiduras. Y es que Él mismo nos regala, por decirlo así, su olor, nos regala su justicia, su santidad. Y Él mismo nos presenta ante el Padre. ¿Y cómo nos presenta? Como dice algún lugar en la palabra. Y de hecho lo va a hacer un día ante su presencia. Santos, puros, sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra cosa semejante. ¿Lo has leído en Efesios capítulo 5? Mis hermanos, esa es la realidad. Así que lo que nos recuerda la cena del Señor es que somos perfectos por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, en segundo lugar, y es importante, hay una advertencia. Claro, hay que decirlo. Sí hay una advertencia en la cena del Señor. ¿Y a qué se refiere esa advertencia? Cristo nos invita, en segundo lugar, a que hagamos una advertencia, y es que si nosotros hemos entendido lo que Cristo hizo por nosotros, somos llamados en segundo lugar a no hacerle mal a nuestro prójimo, y si lo hemos hecho, a arrepentirnos. Notemos lo que dicen los versículos desde el 21 hasta el 23. Jesucristo dijo, pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Y este es uno de los detalles que no recogen otros autores. Saben, yo he escuchado a unos predicadores diciendo
que el día de la cena, el día de la última Pascua, el día que Cristo instituyó la cena, que Judas no estaba. Miren, mis hermanos, aquí es donde llega la parte más importante. Yo he conocido verdaderos cristianos que se han excluido de la cena, porque claro, ellos ven sus errores y sus fallas. Pero miren, mis hermanos, el día de la cena no es para que nadie se excluya. Y espero decir esto con mucha gracia. Yo espero y pues personalmente estoy convencido, pero solo Dios conoce los corazones. Todos los que están aquí conmigo, y aún hay personas en esta mañana o ya mediodía que es primera vez que veo, pero si creemos en Cristo, yo considero que son nuestros hermanos, son nuestros amigos, somos familia. Pero Dios es el que conoce los corazones. Y yo espero y estoy convencido de que aquí no haya ningún Judas, ¿cierto? Pero ¿cuál es el asunto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Mis hermanos, porque lo acabo de decir hace un instante, solo Dios conoce el corazón. Solo Dios conoce el corazón. Y miren, mis hermanos, lo decía hace un instante, he escuchado predicadores que dicen que Judas no estuvo en la cena. Miren, mis hermanos, es más, y perdón por mencionarlo, aquí está el pastor Jorge. De hecho, él mismo nos contaba hace algún tiempo que también tuvimos la cena, que me invitaron para que estuviera allí, tuvimos la cena juntos. Ha habido pastores que hasta hacen una lista de quién puede y no puede participar. Mis hermanos, ¿saben qué es lo interesante? Jesucristo excluyó a Judas y él sabía quién era. ¿Quiénes somos tú y yo para excluir a alguien? ¿Quiénes somos tú y yo para excluir a alguien? Hay lugares hasta donde los niños son excluidos. Qué impresionante. No sé cómo harán para sentarse a la mesa a comer juntos y dejar viendo a los niños. Ah, no, lo que pasa es que como a veces es solo un pedacito de pan y un poquito de vino, bueno, pues ahí excluyen a cualquiera que quieran. Mis hermanos, cuando rescatamos lo bíblico, una cena, y entendemos que es Dios quien conoce el corazón, mis hermanos, la pregunta es, ¿quiénes seríamos nosotros para atrevernos a excluir a alguien cuando a veces hasta nuestro propio corazón nos engaña? No nos excluyamos, más bien como dijo un día el salmista, no lo he traído, pero digámosle, examina mi corazón. Y si hay algo malo en mí, cámbiame, transfórmame, límpiame, perfeccióname, porque te pertenezco. Mis hermanos, allí estaba Judas. No se menciona en esta traducción, en este pasaje, en este versículo, pero Jesucristo lo dice sentado entre nosotros como un amigo. Mis hermanos, y ahí es donde vamos. En esta mañana todos somos amigos, todos somos hermanos, aunque algunas caras sean nuevas para nosotros y para ellos seguramente nuestras caras son nuevas. Pero mis hermanos, es Dios quien conoce el corazón. Por eso, una vez más, si Dios conoce tu corazón, sintámonos en familia, estemos tranquilos y disfrutemos de este tiempo, porque al final Dios es el que sabe lo que ocurre dentro de nuestras vidas. Versículo 22, pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? ¿Qué dijo Jesucristo? Bueno, las consecuencias se van a ver más adelante. Mis hermanos, y una vez más, y espero que con la ayuda de Dios aquí, todos los que están aquí conmigo, aunque imperfectos, ojalá seamos como Leví. Leví era un ladrón, pero había dejado de robar. O a lo mejor seamos como Pedro, bien impulsivos. A veces nuestro carácter nos juega la mala pasada, pero mis hermanos, pero como un día le dijo Jesucristo, ¿me amas? Le dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Mis hermanos, así sea poco nuestro amor, que haya verdadero amor por Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la invitación aquí a que nos examinemos? Es ¿en qué sentido? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay amor? ¿Hay deseo de amar a las demás personas? Yo quiero que pensemos en algo tan interesante, porque aquí yo quiero sentarme en este versículo un poquitico. Jesucristo dijo que había alguien que lo iba a traicionar, que lo iba a entregar, pero también hacía un ratico había dicho, no lo he traído porque el pasaje sería muy extenso, pero también le había dicho a Pedro que lo iba a ¿qué? A negar. ¿Sí me hago entender? Notemos que los que estaban sentados a la mesa no eran perfectos. Ninguno era perfecto, pero había una gran diferencia. ¿Pedro tramó con anterioridad negar a Cristo? No. Eso es lo que uno tristemente dice y es realidad. A veces uno se le zafa. A veces uno no quería hacer y lo hizo. Y no estoy diciendo que eso esté bien. Pero mis hermanos, ¿qué había hecho Judas? ¿Cuánto llevaba tramando entregar a Jesús? Y no solamente esto, ¿cuánto llevaba robando? Y Cristo lo sabía. Sin embargo, Cristo no lo excluyó. Pero notamos una gran diferencia. Todos los que están aquí conmigo, desde el más pequeño hasta el más grande, somos pecadores y fallamos tantas veces. Y hasta puede ser que nos suceda como Pedro. Tratemos de imaginar esto, porque hay personas que dicen eso. Ay, no, miren mis hermanos, de algo estoy seguro. Si Dios nos presta todavía más días de vida, años, a todos los que están aquí junto conmigo, tristemente, yo sé que no queremos, pero vamos a cometer errores, vamos a fallar o no. Eso no fue lo que le dijo Jesucristo, me vas a negar, esta misma noche me vas a negar, antes de que cante el gallo. ¿Y qué dijo Pedro? No. ¿Pedro quería negar a Jesús? No. Yo creo que ningún verdadero cristiano quiere fallar.
pero tristemente fallamos. Pero Judas no era que no quería, lo estaba tramando. Judas no era que se le salió, fue un error, fue la presión. No, fue y vendió a Cristo. Mis hermanos, sin embargo, eso solo lo conoce Dios. Así que aquí nos habla de dos cosas muy importantes. Entender que cada uno de nosotros es responsable de examinarse. Y ahí es donde está la diferencia de un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente y alguien que no lo es. No importa dónde vaya, no importa dónde se congregue. ¿Qué hay en su corazón? El deseo de nuestros corazones es hacerle bien a nuestro prójimo, aunque a veces tristemente nos equivocamos y fallamos. El deseo de nuestros corazones es servir y entregarnos y hacer lo mejor para la gloria de Dios y el bien de nuestros semejantes. Seguramente que eso es lo que está en tu corazón si eres hijo de Dios. Pero para el que no es hijo de Dios, el único deseo de su corazón es encontrar una oportunidad de cómo hacerle mal a los demás. Es encontrar una oportunidad de cómo hago lo malo. Tristemente todos pecamos, pero es muy diferente que todos pecamos y cometemos tantos errores a que hay personas que planean su maldad y que viven en su maldad, que se deleitan en su maldad. Hay personas que venden al Hijo de Dios por 30 monedas de plata, como lo hizo Judas. ¿Qué dice el versículo 23? Tanto que notemos, los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? O sea, no se les había pasado por la mente. Bueno, a unos sí, pero a los demás. Y cuando Jesucristo dijo esto, dijo, uy, pero es más, se escandalizaron. ¿Quién sería capaz de una cosa de esas tan terrible? Pedro iba a negar a Jesús, pero no porque Pedro lo hubiera pensado, lo hubiera planeado una vez más. Y seguramente que cada uno de los hombres que estaban allí eran tan imperfectos, pero hacer una cosa de estas, traicionar a aquel con quien anduvieron tanto tiempo, a quien vieron hacer señales y milagros, quien les demostró de mil maneras que era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Quién se atrevería? Bueno, había uno, pero Dios lo conocía. Pero los demás que dijeron, hoy no. Voy a decirlo de esta manera. Si Dios nos dijera, por ejemplo, eso, mañana vas a cometer tal pecado, ¿qué dirías tú? Y no, no, yo no quiero eso, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cierto? Porque eso es lo que pasa con los hijos de Dios. Ellos no quieren pecar, ellos no quieren fallar. Es decir, es un autoexamen. ¿Queremos hacer el mal? No, un verdadero hijo de Dios no quiere hacer el mal, aunque a veces, como dice en un lugar la palabra de Dios, el mal que no queremos, hacemos. Y el bien que queremos hacer. Sí, pero no es al revés. Pero el que no tiene a Dios, mis hermanos, el mal que no hace es el que le duele. Ay, ¿cómo es que se me escapó esa oportunidad tan buena? Pero lo que iba a hacer estaba mal. Uy, ¿cómo se me voló esa oportunidad? ¿Sí o no? ¿Alguien ha conocido a alguien así o alguien fue así? Porque de allá no rescató el Señor. De allá no rescató el Señor. Siempre lo digo, es que es de verdad. Y esta frase sí siempre lo digo porque es curioso, pero es la realidad. Como hay una canción por ahí popular, pero es que es cierto. Para el que no tiene a Dios, esa persona toca el cielo cuando está pecando. Es que uno toca el cielo cuando está pecando. ¿A quién se le puede ocurrir una cosa así? Sí, a los que no tienen a Dios. Pero al que tiene a Dios, él toca es el infierno cuando peca. El pecado le ofrece, mira, la vas a pasar genial, va a ser súper. Y cuando comete un error y cuando falla, qué tristeza, qué dolor en el corazón. Eso que había prometido el pecado fue engaño. Y esto también distingue a los hijos de Dios. ¿Quién podría ser capaz de hacer semejante cosa? Bueno, había uno que sin escrúpulos lo hizo, pero mis hermanos, quiera Dios guardarnos y ser de aquellos que, aunque imperfectos, anhelemos y deseemos hacer lo que está bien. Precisamente cierro este punto con Lucas, devolviéndome en el mismo libro, pero al capítulo 6, versículo 45. Jesucristo lo dijo de una manera tan simple: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. No es perfecta, pero si miramos en el corazón, ¿cuál es el deseo de una persona buena? Voy a decirlo de esta manera, y no por nadie, nada ni nadie en particular, pero un hijo de Dios no le quiere ser infiel a su esposa. Él desea desde su corazón ser fiel a su esposa. ¿Podría un hijo de Dios, le podría suceder que cayera en adulterio? Sí, sí, sí. A David le pasó y muchos hombres a través de la historia. De hecho, mis hermanos, es uno de los pecados tristemente más recurrentes. Es una realidad. No está bien. Un hijo de Dios podría ser que le suceda, terrible, pero él desea eso en su corazón. Pero vaya los que no tienen a Dios en su corazón, a ver si ellos desean serle fiel a su esposa. Estamos en una época y en una cultura, de hecho, allá donde hasta hablan de amor libre. Nada más esta semana estaba escuchando una mujer que decía, ay, yo quisiera un hombre que me ame, un hombre que me acepte como soy y que esté dispuesto a compartirme con cualquiera, literal.
porque ella decía, pero es que uno es exclusividad. Mis hermanos, este es el mundo en el que estamos viviendo, donde se intercambian parejas, donde se crean páginas web sobre el adulterio, donde parece que esto es lo más normal del mundo. Miren, mis hermanos, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y también dice, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón, claro, de la abundancia del corazón a la boca. Tenemos que tener también cuidado de lo que hablamos. Pero mis hermanos, esa es la realidad de un examen de qué hay en nuestro corazón. El deseo de nuestro corazón es hacer el bien. Eso muestra que somos hijos de Dios, aunque a veces tristemente fallamos. Queríamos hacer el bien y terminamos haciendo lo que no queríamos. Mis hermanos, que Dios nos ayude y nos guarde. Pero nos lleva al tercer punto, es el mandamiento. Aquí en este pasaje de la cena hay un mandamiento, el mandamiento de la cena del Señor. Vamos a ver esto en los versículos 24 y 27. Cristo nos invita en tercer lugar a que obedezcamos un mandamiento. Y de hecho creo que para mí este sería casi que el punto más importante. ¿Por qué? Porque este punto resume los dos anteriores. Este punto nos enfatiza qué hay en nuestro corazón. ¿Quieres saber tú si eres hijo de Dios? ¿Quieres saber tú si realmente es una persona que en tu corazón está el bien y quieres hacer el bien? Pues sabes, eso se va a ver de una manera muy simple, aunque maravillosa y gloriosa. ¿Qué dice el versículo 24? Después comenzaron a discutir. O sea, notemos esto tan fuerte. Jesucristo acaba de decir que hay uno que lo va a entregar. Uy, ¿quién haría semejante cosa? Pero ¿saben qué empezaron después a discutir? Porque es que esto fue una cena que se cree que duró horas. Se cree que empezó a la caída del sol, tipo 6 de la tarde, y duró hasta la madrugada. Por eso era una cena. Uno tanto tiempo sin que le dé nada de comer. Mis hermanos, después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Notamos lo fuerte. Sí notamos que eran tan imperfectos. Orgullo en sus corazones. Que de hecho, nuevamente, Lucas no nos da todos los detalles, pero recuerden que cuando Jesucristo dijo, uno me va a entregar, todos empezaron a preguntar, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo? Pero después que terminaron esa discusión, y a ver, y de los que están aquí reunidos, ¿quién es el más importante? Pero pensemos, ¿cuántas personas, espero que a ninguno le haya tocado, pero cuántas personas, cuando se celebra la cena del Señor, llega el momento precisamente, a ver, ¿quiénes son los dignos? Los que van a participar y los indignos, los que no van a participar. ¿Quiénes son los mejores? Bueno, eso sucedió este día también. ¿Quién es el más importante? ¿Saben qué les dijo Jesús? Qué hermoso Cristo. Cristo no los regañó, Cristo no los criticó, Cristo no les dijo, vayan todos ustedes pecadores que el único santo soy yo. Aunque pudo haberlo dicho, no. ¿Quién era el único santo y perfecto en esa mesa? Jesucristo. ¿Y saben qué les dijo? En este mundo, los reyes y los grandes hombres, y cuando se refiere a grande, es grande de acuerdo al punto de vista humano, tratan a su pueblo ¿con qué? Con prepotencia. Sin embargo, ¿cómo son llamados? Amigos del pueblo. Y tratemos de pensarlo, Cristo habló aquí en el mundo, y yo quiero ir más allá y ser más fuerte. Y a veces dentro de la iglesia se está viendo mucho eso. Supuestamente hay personas más grandes, supuestamente hay personas más importantes. A veces pasa, a veces hay tantas personas que se hacen ver como el líder, como el pastor, como el líder espiritual, llámese como se llame, pero ¿en dónde está, mis hermanos? Está en un lugar por allá altísimo, elevado, ¿cierto? Y es que está más cerca de Dios, es que es mejor, ¿no, mis hermanos? Y a veces se hacen llamar amigos y se hacen llamar, te amo, mi hermano. Sí, sí, a veces pasa, pero ¿cómo se hace ver luego esa persona? ¿Cómo lo tienen las personas allá en un pedestal, como un ídolo? Mis hermanos, Jesucristo dijo, pero entre ustedes será diferente. Entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar ¿qué? El puesto más bajo. Y nuevamente, y así es a veces como se ve. Hasta en tantos lugares el primero que toma la cena, ¿quién es? Al que está enfrente. Hasta a veces, es más, perdón lo que voy a decir porque no es por nadie en particular, pero a alguien le puede pasar. Hasta en muchos lugares el único que toma es el que está enfrente. Cristo estaba aquí. ¿Y saben qué dijo? El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y esta expresión es interesante. Y el líder, puede haber y debe haber, de hecho, liderazgo en la iglesia, pero ¿qué debe ser el líder? Debe ser como un sirviente. ¿Quién es el más importante en este momento? Humanamente hablando, ¿ustedes o yo? Según este pasaje, ¿quién está sentado a la mesa? ¿Y quién está sirviendo? Pero así es a veces como uno lo ve. Y a veces así es como uno se quiere hacer ver. Mis hermanos, aquí el menos importante soy yo. Ustedes están a la mesa. En este momento estamos sirviendo el plato fuerte, la palabra.
Ahora vamos a servir, o bueno, hay unos hermanos que van a estar sirviendo comida, mis hermanos, pero si notamos cómo Cristo entonces ahora nos dice, ¿quieren saber realmente si son mis seguidores, mis hijos? ¿Qué quieren hacer ustedes? Servir. ¿Cómo podemos, mis hermanos, luchar contra el mal en este mundo? Sirviendo. No lo he traído, pero hay un lugar en la palabra donde dice que el mal se vence haciendo el bien. Si uno intenta vencer el mal con el mal, de mal en peor. El mal se vence haciendo el bien. ¿Qué hizo Cristo con estos pecadores? Claro, no está todo el pasaje, pero recuerdan quién lavó los pies. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Porque era el trabajo más bajo. ¿Quién quiso hacerlo? Él lo hizo. Mis hermanos, esa es la realidad. Y a veces, de verdad, como se dice vulgarmente, es que yo estoy, no, es que a mí, yo he escuchado, a mí ya me tocó servir mucho, ya que otros sirvan. A mí ya me tocó untarme las manos, a mí ya me tocó embarrarme. Mis hermanos, ¿Cristo hasta qué día sirvió? Hasta el último día de su vida. De hecho, entregó su vida en una cruz sirviendo a estos pecadores, entregando su vida por nosotros. Tanto que precisamente allí termina el pasaje, el versículo 27. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no. ¿Saben por qué? Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. ¿Saben qué dijo Jesucristo? Jesucristo lo que dijo, y notemos, es maravilloso, tanta grandeza y tanta humildad a la vez. Cristo lo que está diciendo es, aquí está el más grande. Jesús era el más grande, es el más grande. Y en ese momento él era el más grande. Pero ¿qué dijo? Pero notemos que en este momento no se está cumpliendo. ¿Por qué lo estaba haciendo Cristo? Dando ejemplo. Esta para mí es la parte más difícil de estar aquí frente a ustedes y reconocer, aunque no me gusta, pero reconocer que soy pastor. Porque mis hermanos, esta es la parte más difícil. Uno saber que uno no es el más importante. Uno saber que uno no es el más grande, que uno es el más pequeño. ¿Y por qué lo digo? Porque es que el orgullo del ser humano es así. De verdad, tratemos de imaginarlo. Por eso para mí es a veces tan difícil el concepto de servir. En muchos lugares de iglesia, servir, tristemente muchas de las cosas que se les llama servir no es servir. A veces se han creado muchos lugares, muchos ministerios, como se llaman en algunos lugares, pero ¿saben para qué es? Para exhibirse, para mostrarse, para engrandecerse. El líder de alabanza, el líder de jóvenes o el pastor de jóvenes. Y ya empiezan a utilizar títulos, saben que no me gustan esos títulos, pero entonces lo que digo, ya está el pastor, como lo llaman, ya a veces ni pastor, reverendo o ya apóstol, profeta, ángel, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos títulos que hacen con el ser humano lo elevan. De hecho, el idioma original utiliza una palabra más fuerte. El que quiera ser el más importante, el que quiera ser el más grande. El idioma original no dice que sea sirviente, dice sea esclavo. ¿Y quién quisiera ser esclavo? Mis hermanos, qué fuerte, ¿no? Por eso, ¿qué dice en Gálatas capítulo 5, versículo 13? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. En el contexto aquí, ¿saben de qué está diciendo? Algo muy, muy importante. Para mí, posiblemente una de las premisas más grandes del verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es ponerle reglas a las personas. Ese es el verdadero evangelio, ese es el contexto de este pasaje. Pablo les está diciendo, miren, porque hay algo muy fuerte. Hay lugares que se hacen llamar iglesia donde quieren llevar a las personas a la obediencia con imposición. ¿Quieres saber si una persona es cristiana de verdad? Dile, y suena fuerte, pero dile, mira, haz lo que te dicte tu corazón. Ay, no, pues es que donde no le diga eso a las personas, imagínense, ¿para dónde se van a ir? ¿Qué van a hacer? Mira, si eres hijo de Dios, una persona buena, saca cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Dile a un hijo de Dios, haz lo que te dicte tu corazón, ¿saben? Porque hay un problema muy grande. Alguien diría, pero es que el corazón es engañoso, esperen. Pero la Biblia enseña que cuando Cristo transforma a una persona, le cambia el corazón. Dios va a poner deseos de hacer lo bueno en tu corazón. Ese es el problema. Hay muchas personas que creen que esto es con imposición. Cristo lo dice, bueno, Pablo lo dice a través de la palabra de Dios. Ustedes han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Claro, reconozcamos que todavía hay tentación, ¿sí? Es que esa es la diferencia. No te estoy diciendo que haz lo que te dicte tu cuerpo y todo lo que tú eres y sientes, porque a veces uno tiene deseos de hacer lo malo. La carne incita a hacer lo malo. Pero, ¿qué dice? Pero al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, por amor.
Y aquí es donde quiero resumir esto. Un hombre que ama a su esposa, le quiere ser fiel. Un hijo que ama a sus padres, es obediente. Un ciudadano que ama a su ciudad, la cuida. Es buen ciudadano. Se preocupa aún por los otros. Es buen conductor. Bueno, en fin, ¿cuántas aplicaciones tendría esto? El amor. Cuando tú amas a alguien, quieres lo mejor para esa persona. No le haces daño. El amor cumple. Ese es el contexto. Mis hermanos, este es un tiempo de amor. Este es un tiempo de gracia, pero recordemos que hay un mensaje central. Por eso quiero terminar con Apocalipsis 3:20. Un versículo que se utiliza muchas veces para las personas que no son cristianas, pero curiosamente es un versículo para cristianos. Cristo le ha enviado 7 cartas a 7 iglesias. Él personalmente le ha enviado 7 cartas, diciéndole a las personas lo que está bien y lo que está mal, llamándolos a corregir. Muy parecido a lo que estábamos haciendo aquí a través de la palabra. Pero los teólogos, los estudiosos creen que este versículo 20 del capítulo 3 es la conclusión de esas 7 cartas y que este llamado es a las 7 iglesias. En ese sentido, esas 7 iglesias son un símbolo, una analogía de la iglesia en todos los tiempos. Podríamos decir, este es el llamado de Cristo hoy a la iglesia en el siglo XXI. Este es el llamado de Cristo hoy a ti y a mí. Cristo dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, ¿cuál es la invitación de Cristo? Yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Cristo nos invita a cenar con Él. Precisamente el título de la enseñanza es La Cena del Señor. ¿Una invitación de quién? Una invitación de Cristo. Hoy Cristo nos está invitando a cenar con Él. ¿Qué es cenar con Cristo? Es reconocer que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo, el que nos perfecciona. Es reconocer que queremos imitarlo, queremos ser como Él. Pero lo más importante es reconocer que Él es nuestro Salvador. Y por eso podemos estar juntos en la mesa como amigos con Cristo Jesús y como hermanos. Así que para cerrar esta parte e ir a la cena y disfrutar de la cena, mis hermanos, Cristo mismo nos invita a recordar su obra de salvación y eso es la cena del Señor. En un instante, cuando participamos de la mesa, es lo que vamos a hacer, recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Es una invitación, claro, a tener cuidado y examinar nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón, pero sí, y lo quiero decir, si yo hoy mirara mi propio corazón y reconociera que hay maldad en mi corazón, hoy, aquí, no en este lugar como tal, sino vivo y real, el Hijo de Dios está dispuesto a cambiar un corazón. Él es capaz de cambiar un corazón. Él es capaz de transformar una vida. Pero es una invitación a que cuando Él cambie nuestras vidas, queramos vivir para Él. Pero ¿saben qué es vivir para Cristo? Servirnos unos a otros por amor. Ayudarnos unos a otros. Saber que ya debemos es vivir para servir a los demás. ¿Cómo podemos ayudar a los demás? ¿Cómo podemos servir a los demás? Porque tarde o temprano esto se termina aquí en esta tierra, pero para el cristiano, cuando todo termina en esta tierra, es llegar a casa a un banquete en la eternidad. Así que todo está asegurado en las manos de Cristo Jesús. Finalmente, entonces, mis hermanos, espero que todos y cada uno de los que están en esta hora aquí conmigo en un instante podamos participar de la cena del Señor, no sin antes terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este tiempo. Con todo el corazón, gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes y aún por aquellos que por alguna circunstancia no han podido venir, pero gracias por tu cuerpo, Cristo, por quien tú derramaste tu sangre. Amado Hijo de Dios, gracias por habernos acercado al Padre, por haber venido a este mundo, haber renunciado a tus privilegios divinos y como un ser humano, en la condición de hombre, no solamente fuiste hombre, sino que te humillaste a la posición más baja, la de un esclavo, y viniste a servir. ¿Y de qué manera? Tal cual que entregaste tu vida en una cruz por estos pecadores. Gracias por esa salvación tan grande. Y lo que ahora nosotros pudiéramos hacer, aún en tu gracia y en tus fuerzas, no son méritos para la salvación. Gracias por haber derramado tu sangre para limpiar nuestros pecados. Gracias por haber entregado tu cuerpo en sacrificio para perdonarnos. Pero en esta hora te pedimos, ayúdanos con un nuevo corazón a vivir para servir a los demás, no para ganar mérito, no para creer que con esto seríamos más aceptos delante tuyo, sino porque este es el mandamiento que tú nos das, que nos sirvamos unos a otros por amor. Te doy gracias por este tiempo especial una vez más, gracias por mis hermanos que han podido venir. Te doy gracias por aquellos que en cualquier otro lugar invocan tu santo y bendito nombre
y que también están adorándote y exaltándote y glorificándote, porque un día estaremos todos juntos en la eternidad. Pero en este momento, gracias por este cuerpo aquí reunido de hermanos, redimidos por la sangre de tu amado Hijo Jesucristo. Padre, en esta hora te pedimos que tú seas siempre guiando nuestras vidas a toda verdad y ayudándonos a vivir conforme a tu palabra, conforme a tu verdad. Te lo pedimos en el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.